Muy buenos días, compañeros, compañeras. Nuevamente nos reunimos para trabajar lo que había quedado pendiente, ¿no? Una de las cosas que nos había quedado, por así decirlo, pendiente era hablar de la ansiedad, ¿no? Habíamos quedado para hoy. Y bueno, yo les invito pues a revisar, ¿no? Lo que es nuestro video del día de hoy. ¿Está bien? Vamos a algunos materiales que vamos a poder revisar. Y más adelante, pues, vamos a generar una serie de estrategias para manejar la ansiedad, que creo que es lo que a la mayoría le interesa. Pero primero, antes de saber qué hacer, hay que comprender, ¿no? O sea, para resolver un problema, quizá primero lo que tenemos que hacer es comprenderlo. Entonces, para comprender la ansiedad, vamos a revisar un pequeño material que he preparado para ustedes. Muy bien, entonces en sus pantallas pueden apreciar, ¿no? Lo que es el tema de hoy dentro de lo que son los materiales que tenemos para nuestro autocuidado, ¿no? Entonces, comenzamos. Primero, para entender qué es la ansiedad, debemos recordar las veces que hemos tenido miedo o temor, ¿no? Ante ciertas situaciones. En realidad, lo que llamamos ansiedad, nosotros nos referimos a esa emoción o conjunto de emociones de temor, ¿no? Cuando estamos frente a una situación que consideramos peligrosa. Ese peligro puede ser real, o sea, físico, o también puede ser un peligro imaginario, ¿no? Esta sensación o esta percepción de peligro lo que va a generar en nosotros es una reacción, tanto a nivel corporal como también a nivel mental. Y de eso vamos a ir visualizando. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos ansiosos? Por un lado, nuestro cuerpo reacciona con ciertas sensaciones físicas, es decir, ¿no? Cuando detectamos el peligro, ya sea real o imaginario, como hemos dicho, eh, el cuerpo empieza a reaccionar ante ello. Esto es una herencia, por así decirlo, ¿no? O es lo que se cree, ¿no? Que es de nuestros antepasados, muchos años atrás, miles de años de atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones en las que vivía antiguamente el ser humano, pues, se enfrentaba día a día a sus peligros, ¿no? Ya sea animales, fieras, incluso también la posibilidad de comer algún fruto, ¿no? Que sea venenoso. Entonces, el cuerpo, a través de los sentidos, empieza a captar toda la información del entorno para protegernos, ¿no? Por ejemplo, si es una comida malograda, obviamente nos avisa a través del gusto que lo que se está comiendo es demasiado ácido y lo rechazamos, ¿no? O también, cuando escuchamos un ruido muy fuerte, el cuerpo se estremece, ¿no? Con tal de avisarnos que algo malo puede estar pasando, ¿no? Entonces, a nivel de sensaciones físicas, en la ansiedad, las más conocidas, como pueden ver en la imagen, son la taquicardia, es decir, ¿no? La frecuencia cardíaca que empieza a acelerarse, la respiración, ¿no? Dificultada, la sensación, por ejemplo, la sudoración, ¿no? O la sensación de calor o elevación de calor en el cuerpo, o en otros pasa al revés, ¿no? Más bien la temperatura disminuye. También tensión muscular, eh, cambios internos, ¿no? En nuestros órganos, generalmente en la digestión y la excreción, en fin, ¿no? O sea, nuestro cuerpo reacciona de diversos modos. Bueno, esto es un poco teórico de repente hablarles de un mecanismo que tenemos todos los seres humanos, que es el mecanismo de lucha o huida, ¿no? Huida en el sentido de que nos escapamos de algo que es demasiado peligroso, muy grande, que no podemos enfrentar. Y lucha, ¿no? Se activa el mecanismo de lucha cuando detectamos que ese peligro, pues sí lo podemos enfrentar, ¿no? Entonces, obviamente, la siguiente emoción que aparece es la ira, ¿no? En cambio, en la huida nos mantenemos con miedo y nos vamos, ¿no? Del lugar. Bueno, de eso vamos a hablar luego. Un segundo punto cómo afecta la ansiedad en nosotros es que cambia nuestra manera de ver y de pensar. Y este cambio generalmente tiende a ser de características negativas. ¿Esto qué significa? Significa que empezamos a ver las cosas de otro color. Es como ponerse unos lentes oscuros o unos lentes, no sé, de colores. Creo que algunos hemos usado alguna vez, ¿no? Ya sea por probar o porque nos gusta. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos un lente oscuro, por ejemplo? ¿Cómo se ve el mundo?
obviamente se ve más oscuro. Si nos ponemos un lente o anteojos, perdón, con color azul, bueno, se va a ver un poco más azulado el mundo, ¿no? Y así de color que elijamos. En la ansiedad es algo así. En la ansiedad, cuando nosotros nos ponemos los lentes del miedo, empezamos a ver todo peligroso, ¿no? Generalmente empezamos a pensar también en muchos peligros que antes no pensábamos, ¿cierto? Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, ahora que estamos en la temporada de estado de cuarentena y que el gobierno no sigue aumentando, ¿no? Los días, que es creo lo más razonable, em, ¿qué ocurre? ¿No? Empezamos a pensar, ¿y si me da? ¿Y si no me da? ¿Y si me contagio? ¿Y si no me contagio? Y a partir de eso, ¿no? Empezamos a fijarnos. Y este mantel, y esta mesa, y mis manos, y en fin, ¿no? Y nuestros pensamientos se disparan, ¿no? Cosas que habíamos antes ni siquiera tomado en cuenta, ahora cobran relevancia, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas de manera diferente. Y finalmente, la última reacción es a nivel de nuestros comportamientos y nos empezamos a comportar de manera evitativa, es decir, huyendo, ¿no? Huyendo. ¿Por qué? Porque cuando huimos del peligro, se siente un alivio, se siente una tranquilidad, por así decirlo, paliativa, ¿no? Es decir, como que eh, nos sentimos aliviados y a eso es nos quedamos con eso, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que no siempre huir resuelve el problema. Entonces, ¿la ansiedad es nuestra amiga o nuestra enemiga? Bueno, para responder eso hay que ver dos niveles, ¿no? En realidad es amiga nuestra ansiedad cuando nos avisa de manera natural, ¿no? Cuando nos prepara tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente para responder rápidamente a los peligros que podemos detectar. Ahora, los peligros pueden ser de distintos niveles, ¿no? Leves, moderados, graves, ¿no? Entonces, la ansiedad cuando nos prepara para enfrentar las situaciones es nuestra amiga. Nos llena de energía y esto hace, ¿no? De que de repente tengamos mucho más cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una conversación, de repente observamos en nuestro interlocutor que empieza a cambiar, ¿no? Sus gestos y notamos que lo que le estamos diciendo posiblemente le esté cayendo mal. Entonces la ansiedad digamos, se enciende en nosotros, no, no es que se apodera, no se enciende en nosotros y nosotros vamos o decimos las cosas con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no queremos lastimar a la otra persona y obviamente respondemos adecuadamente. En ese contexto, nuestra ansiedad ha sido nuestra amiga, nos ha ayudado como que a caminar, ¿no? En terreno bastante peligroso, pero haciéndonos llegar a un buen resultado. Pero ¿cuándo es enemiga la ansiedad? Cuando se vuelve demasiado intensa para lo que estamos enfrentando y aparece constantemente, aun cuando no hay peligro, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de una ansiedad que no es amiga, una ansiedad enemiga o un problema de ansiedad, ¿no? Entonces, yo espero que hasta este momento ustedes también vayan reflexionando, ¿no? Sobre si las ansiedades o la situación de ansiedad o miedo en general que le decimos, eh, nos ayudan, son amigas, o en qué situaciones, ¿no? Son enemigas, ¿no? Nos obstaculizan. Ahora, ¿por qué nosotros nos ponemos más ansiosos? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre esto porque existe un mecanismo mental, cognitivo, ¿no? Que ante la ansiedad nos hace agrandar los peligros, esa es los lentes oscuros, por así decirlo, los anteojos oscuros, nos hace ver que los peligros son muy grandes y cuando nos miramos a nosotros mismos, nos vemos con recursos muy pequeños, es decir, es una doble visión que se da al mismo tiempo. Cuando vemos un peligro y la ansiedad enemiga aparece, nos hace ver que el peligro es muy grande, es tremendo, mientras que los recursos que tengo para enfrentarlos son muy pequeños, muy chicos y casi nulos, ¿no? Entonces, es así ese mecanismo el que explica por qué se mantiene nuestra ansiedad, ¿no? Agrando los peligros y achico mis recursos. Aquí hay algunos ejemplos que pueden ilustrar un poco, ¿no? Lo que estamos mencionando. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los estudiantes, a veces tienen ansiedad ante los exámenes, ¿cierto? Ahora, un examen no debería causar ansiedad, total, no pone en peligro nuestra vida, pero
puede ponernos en peligro, de repente, nuestra permanencia, o en todo caso también si afecta al grupo, ¿no? Como ocurre en algunos contextos. Entonces, decimos en el examen, ¿no? Cuando estamos dando, es un examen dificilísimo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Nuestra ansiedad nos hace ver que el examen es tan, pero tan difícil que es casi imposible resolverlo. Y cuando revisa sus propios recursos, la persona cae, digamos, en el pensamiento o en la creencia de que en realidad no va a entender nada o no entiende nada y que ya está todo perdido. Entonces, con ese mecanismo va a obstaculizar, ¿no? Va a obstaculizar nuestro desempeño en el examen. Muy diferente sería si la ansiedad se enciende de manera funcional o como amiga y nos dice, pues, no, bueno, en el examen vamos a ver. Tampoco todo el examen será difícil, ¿no? Hay algunas cosas que yo sé, voy a buscar esas cosas que yo sé. Entonces, esa forma de pensar nos hace ver que el examen no es tan grande o el evento no es tan grande, no es tan peligroso y que sí tenemos recursos por lo menos para enfrentar unas cuantas preguntas, ¿no? Entonces, esto puede servir también a los estudiantes, ¿cierto? Otro ejemplo, por ejemplo, lo que ven allí al costado, ¿no? Dice, me voy a morir. Y esto generalmente pasa en este contexto. Rápidamente tengo un dolor de cabeza por el estrés o mi respiración a veces me cuesta porque, bueno, ¿no? Ya ha disminuido la actividad física. Entonces, ¿qué sucede, no? Lo tomo como signos de que algo está mal en mí. Y esto me lleva a agrandar el peligro y decir, me voy a morir, una enfermedad tengo, nadie, digamos, se lo merece, etcétera, ¿no? Entonces, esto a la vez se mantiene y nos mantiene ansiosos porque también seguimos creyendo que no vamos a tener ayuda. Este dolor de cabeza, esta falta de respiración o este cansancio, no se puede hacer nada contra eso, nadie me va a ayudar. Entonces, esa doble creencia nos mantiene con ansiedad. En los niños pequeños también pasa eso, ¿no? Cuando les, digamos, se enfrentan o les enseñamos incluso, ¿no? Que los perros son malos, ¿no? O la pared es mala, ¿no? ¿Qué es lo que le estamos enseñando en realidad a los niños? Y eso he visto mucho con los pequeñitos, ¿no? Le estamos enseñando que ellos no pueden hacer nada, ¿no? La pared es mala, se chocó, dice el niño, ¿no? Ya le voy a castigar, ¿no? Es como que él no puede enfrentar la situación, ¿no? Yo he visto varias veces a varios padres, ¿no? Que enseñan así a sus hijos, padres y madres, en relación, ¿no? Por ejemplo, se caen, lloran, ¿no? Y le echan la culpa al piso, a la pared, a la silla, ¿no? Y lo único que hacen es entrenarles, ¿no? En la creencia de que no pueden hacer nada, ¿no? Que el piso, la pared, en fin, ¿no? El hermano, todos son malos, ¿no? Excepto él. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Nosotros como padres somos entrenadores de nuestros hijos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo es ese proceso, ¿no? De que cómo las personas agrandamos los peligros y achicamos nuestros recursos. Por ejemplo, fíjense en esa imagen, ¿no? Tenemos un león. ¿Qué pasaría y qué sentirías, ¿no? Si te encontraras con este león ahí frente a frente. ¿Qué sucedería? A ver, piénsalo. Ahora, ¿qué pasaría si ese león estuviera en una jaula? ¿Tendrías el mismo miedo? ¿Aumentaría o disminuiría? Y si además, ¿no? de que el león estuviera en una jaula, tú tuvieras un escudo, ¿qué pasaría con tu ansiedad? ¿Sigue aumentando o va disminuyendo? Y si aparte de un escudo tuvieras una escopeta y la supieras usar, obviamente. Bueno, para no ser malos con el león, una escopeta que dispara dardos tranquilizadores, ¿está bien? ¿Cómo estaría tu ansiedad? Y si además te acompañara otra persona, por ejemplo, un guardia del zoológico que conoce de leones y maneja esto. Y por último, ¿y si el león al final fuera de juguete? ¿Qué pasa con tu ansiedad? ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo la forma de percibir la realidad, ¿no? afecta cómo nos sentimos. Entonces, si has experimentado lo mismo que yo, es probable, ¿no? que al inicio tuvieras por lo menos del 1 al 10, qué sé yo, ¿no? Un 4, un 5 de ansiedad, y que ahora, cuando ya ves que es un león y con todos los recursos que te he mostrado, probablemente tengas 1 de ansiedad, ¿no? Eh,
¿Qué sucede? ¿No? Es que muchas veces agrandamos los peligros, los leones, ¿no? Que son de juguete, los agrandamos y pensamos que son reales, ¿no? Y ese es uno de los factores, ¿no? Que hace que nuestra ansiedad se mantenga. También puede pasar que nos olvidamos de nuestros recursos también para afrontar los problemas, ¿no? Por ejemplo, las rejas que encierra el león es un recurso, el escudo, la escopeta, el guardia que nos acompaña, ¿no? Entonces, en esa visión de estos anteojos oscuros, ¿no? O en todo caso, anteojos ansiosos, nos olvidamos de nuestros recursos. Entonces, la ansiedad se va a seguir manteniendo si tú cumples estas condiciones. Si no enfrentas las situaciones temidas, la ansiedad se mantiene. Si escapas cada vez que te pones ansioso o ansiosa, la ansiedad se va a mantener. Si vives pendiente de lo que te asusta, la ansiedad se va a mantener. Si enfrentas las situaciones solo cuando tienes ayuda, también la ansiedad se va a mantener cuando estés solo, obviamente. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí viene lo que de repente estuvimos a lo que queríamos llegar, ¿no? ¿Cómo enfrentar nuestra ansiedad? Por un lado, tenemos ejercicios de relajación que los vamos a realizar, ¿no? El día de mañana, ¿ya? A través, bueno, de videos para que ustedes puedan practicarlo. Y a nivel cognitivo, ustedes pueden trabajar estas preguntas. Por ejemplo, ¿no? Estas preguntas las llamamos del buen cazador, es el que caza su ansiedad, ¿no? Em, ¿Qué armas tienes para afrontar una situación determinada? Esas situaciones que tienes temor. Podríamos hacer una lista de ellas, de las principales que más te están afectando ahora, y hacer una lista de recursos. ¿Qué recursos tengo? O sea, ¿con qué cuento, qué fortalezas, tanto personales como también del entorno, ¿no? Para afrontar esa situación? Otra de las técnicas que nos ayuda mucho es pensar en una persona a quien admiramos. Si este amigo, amiga, familiar o persona conocida, ¿no? que admiramos, pensar en esta situación, ¿qué diría? ¿Qué me diría? ¿Qué me aconsejaría? ¿O qué haría si estuviera pasando por esta situación? Y esto nos puede servir como una guía, ¿no? Para hacer acciones que sean lo más funcionales posibles. Otra de las preguntas que nos puede ayudar mucho es cuestionar nuestro pensamiento. ¿Cuál es la evidencia real de que lo que estoy pensando, de lo que la ansiedad me avisa, me dice, me enciende, ¿no? ¿Cuál es la evidencia de que esto va a ser así? O de que no va a ser así, ¿no? Si es que fuera que la ansiedad te dice, no, vas a perder esto, no vas a tener lo otro, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es lo real? A veces nuestro pensamiento nos hace creer que es real, pero cuando lo contrastamos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar pensando ahora muy ansioso de repente, ¿no? De que la sesión va a salir mal, que el trabajo que voy a hacer va a salir. ¿Dónde está la evidencia de eso? ¿Dónde dice que voy a salir mal? ¿No? Entonces, me doy cuenta que es solo producto de mi imaginación y tengo de repente ya otra postura para enfrentarlo, ¿no? Otra de las preguntas que nos puede ayudar también es recordar las veces que nos ha pasado antes situaciones que son peligrosas o tememos, ¿no? Entonces, y recordar qué hicimos para resolverlo, qué nos aconsejaron o qué hicieron otras personas para resolver esa situación. La otra también que les puede ayudar a reflexionar sobre digamos, la realidad o la evidencia de lo real, ¿no? Del pensamiento es recordar lo siguiente. ¿Cuántas veces ustedes han pensado que algo iba a pasar, algo peligroso iba a pasar, y cuántas veces han acertado? Estoy seguro que nadie al 100%. Por lo menos, ¿no? Habrá un 10% o 20% de veces que han fallado, que hemos anticipado algo negativo y al final no ha sido así. Entonces, pero ¿y si eres como la mayoría de nosotros, no dotado de ese poder de adelantarse? Lo más probable es que nos hayamos confundido pues, más del 50% de veces, ¿no? O sea, un 60, 70%, lo más probable. Entonces, recordar eso nos hace ayudar también a recordar que lo que nos está diciendo nuestra ansiedad, pues no siempre va a acertar, ¿no? Y lo último sería reflexionar si realmente va a ser lo peor. En esta época de pandemia a veces creemos que nuestra ausencia o en todo caso si nos enfermamos, ¿no? Pues nadie va a poder hacer nada, todos van a estar sufriendo. Es cierto que va a haber sufrimiento, pero realmente no harían nada. Bueno, ahí dice anda, disculpen la letra, se equivoca.
me equivoqué al ponerlo. Realmente no harían nada. En el peor de los casos, si yo muriera, por ejemplo, obviamente no es algo que me gustaría que suceda, y estoy seguro que a mis seres queridos tampoco, pero fuera del dolor que van a tener, lo más probable es que van a seguir adaptándose, ¿no? A mi ausencia y van a tener que seguir con las actividades, ¿no? De su vida y apoyarse unos a otros. Es lo que hacemos la mayoría, ¿no? En familia. Entonces, de ese modo podemos enfrentar esta ansiedad, ¿no? A nivel de pensamientos, de cogniciones. Hay técnicas de relajación. No he querido empezar con eso porque a veces las personas confundimos, ¿no? Una técnica con la solución y no es así. La solución a veces requiere aplicar diversas técnicas, dependiendo de qué es lo que funciona mejor para nosotros. Entonces, bueno, yo les dejo con esta información que les he transmitido. Les agradezco enormemente darse un tiempo y espero vernos pronto en nuestras sesiones, pues, digamos, ya sincrónicas, ¿no? Un abrazo a cada uno de ustedes y tengan un lindo día. Nos vemos.